Diga, hermano Andrés. BC Radio, con el mensaje edificante y ministrante. Es un honor hoy acompañarnos en este lugar. Un cordial saludo a la familia pastoral, al hermano Pedro Pablo, la familia pastoral, a mi buen amigo Pablito, que me extendió la invitación a este lugar. Y bueno, hermanos, como ya dijo Pablito antes, yo asisto a la iglesia de Suba Villa María, donde también se congrega un hermoso pueblo, así como este, amén, a darle gloria al único que la merece. Y sí, hermanos, por la gracia de Dios, pues el Señor por la gracia de Dios, sí he podido desarrollar algunos estudios en economía y pues vamos a compartir algo de esto en esta noche, amén. Yo les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo. Una porción muy conocida por todos, Mateo 6, versículo 33, amén. Mateo 6, 33, y dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Prosperidad económica, un buen empleo, todo lo que usted quiera, hermano, para su vida espiritual también, para su vida económica. Amén. Bueno, en esta noche me dijeron que la idea era hablar un poquito del manejo de las finanzas a nivel familiar y personal. Amén. Entonces, esta noche vamos a tocar pues una breve introducción. Vamos a hablar propiamente aspectos pues generales de las finanzas personales y familiares, haciendo un especial énfasis en el ahorro. Vamos a mirar qué tipos de ahorro hay, cuáles son las mejores opciones de pronto para que los hermanos puedan realizar el ahorro, una correcta planeación financiera y una sección que titulé lo más importante, que al final vamos a cerrar con esta parte, amén. Entonces, de manera introductoria, bueno, el objetivo de esta conferencia es más que nada presentar un método práctico para que aprendamos a administrar lo que Dios nos da, amén. No vamos a hablar, o sea, las finanzas tienen pues muchos campos, pero vamos a hablar exclusivamente de lo que concierne a nuestro manejo cotidiano del dinero, ¿sí? No nos vamos a ahondar en otros campos, sino en el manejo cotidiano del dinero, cómo manejar lo que nosotros a diario poseemos, amén. Bueno, ¿qué son las finanzas personales y familiares? Entonces digamos que son una rama de las finanzas que hace referencia a los recursos propios, bien sea a nivel individual o familiar, y las fuentes de estos recursos, es decir, sea un empleo, un negocio por cuenta propia, alguna inversión que usted tenga que le genere algunos rendimientos, etc. Y las diferentes maneras de invertir estos recursos, es decir que las finanzas también nos hablan en este aspecto de cuáles son los mejores usos que podemos dar al dinero, ¿sí? No importa la cantidad, lo que importa es la manera de distribuirlo. Si lo sabemos distribuir bien, seguramente vamos a tener unos resultados bien interesantes, amén. Bueno, el manejo del dinero en el diario o en el cotidiano nos lleva a un elemento muy interesante, y es la planeación de los gastos que nosotros hacemos y de los ingresos que recibimos, ¿sí? Es un proceso que muchas veces, hermanos, se hace de forma inconsciente, ¿sí? Digamos, cuando usted en la mañana sabe que tiene que ir al Transmilenio, entonces usted dice, no, me vale tanto, me vale 1.700 el pasaje, cojo 2 Transmilenios, son 3.400 que debo separar por este día para transportes. Eso es la planeación financiera, todos la hacemos de manera muy intuitiva muchas veces, incluso sin darnos cuenta. Entonces, parte de lo que vamos a hacer hoy es empezar a ser un poquito más conscientes en ese proceso de planeación financiera a diario, ¿sí? Mirar qué cositas de pronto se han vuelto como escapes de dinero, que de pronto no estamos dándonos cuenta, y cuando al final del mes recibimos el sueldo, sin importar cuánto sea, lo administramos y como que, uy, oiga, pero no me alcanzó para todo lo que yo tenía planeado, ¿sí? Muchas veces es porque este proceso de planeación que hacemos de forma cotidiana
no lo hacemos conscientemente, sino que es automático. Entonces sabemos que son 3.400 para el Transmilenio, tanto para la empanadita de media mañana, tanto para el almuercito, y hay algunos gastos que no estamos calculando y por ahí se nos está yendo la bendición. Este proceso de planeación, como decíamos, nos invita a realizar un presupuesto, que es lo que decíamos, ser más conscientes de cómo vamos a administrar nuestros recursos diarios, y nos habla del ahorro. Desde aquí ya empezamos a tocar el ahorro, ¿sí? El ahorro, hermanos, de manera informativa lo digo, es básico en todas las economías, ¿sí? Las economías más desarrolladas, países europeos, asiáticos, buena parte de su éxito lo han apalancado acá, en el ahorro, ¿sí? El ahorro a nivel estatal, a nivel personal, le han enseñado a los hogares a ahorrar, la importancia del ahorro, ¿sí? Buena parte de la desventaja que tenemos nosotros como países latinoamericanos, hablo de Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, es los bajos niveles de ahorro a nivel familiar, ¿sí? Entonces, unos buenos niveles de ahorro a nivel familiar permiten hacer inversiones interesantes y algo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, el ahorro, como decimos, nos permite hacer inversiones y tener un fondo para emergencias, ¿sí? Todos estos aspectos hablando en el uso cotidiano. Mire que si usted planea bien, va a empezar a ver estas cositas y estos aspectos de forma más consciente, ¿sí? Todas estas cosas, a veces usted de pronto le sobró alguito del diario y uno dice, uy, no, ¿qué hacemos? Y nos lo gastamos en algo más, pudiendo de pronto hacer un ahorro que de primera mano va a parecer muy insignificante, muy pequeño, pero a largo plazo vamos a ver unos rendimientos interesantes. La combinación de estos dos elementos, un correcto presupuesto y un ahorro bien desempeñado, nos lleva al cumplimiento de metas financieras a nivel personal. Esto es importante, hermanos, porque uno a nivel personal y a nivel familiar debe plantearse ciertos objetivos financieros, ¿sí? Es decir, uno debe siempre vivir con metas. Buena parte de la escasez muchas veces, de la mala administración, surge a raíz de que no hay metas, no hay objetivos, ¿sí? No hay objetivos a nivel financiero, no hay objetivos a nivel personal. Entonces, cuando no hay objetivos, por ahí dicen que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Entonces, plantearnos metas financieras nos permite desarrollar este proceso que hemos visto y cumplir esas metas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Amén? Bueno, para empezar, vamos a hablar de algunos mitos y algunas realidades en torno a las finanzas personales y familiares, ¿sí? Algunas creencias como se genera dinero teniendo muchos bienes, ¿sí? Es decir, muchas veces somos un poco apáticos al manejo adecuado de las finanzas o a ser disciplinados con ciertos, de alguna manera con nuestros niveles de ahorro, porque consideramos que nuestros ingresos mensuales, anuales, diarios, como sean, no son lo suficientemente voluminosos para generar realmente resultados buenos. Entonces pensamos que muchas veces solo aquellos magnates que usted ve, que tienen muchos bienes, que tienen muchas riquezas, son los llamados a entrar en este proceso de administración como propiamente dicho y serio, y eso es un error, hermanos, ¿sí? Lo importante muchas veces no es cuánto se tenga, sino cómo se administra, ¿sí? Igual, la segunda, bajos ingresos no permiten alcanzar estabilidad financiera. Lo que decíamos, no es cuánto, sino de la manera que se administra. El azar hace ricas a las personas. Si usted mira biografías de los grandes magnates que hoy manejan el mercado financiero a nivel mundial, un Carlos Slim, Bill Gates, no sé, un Warren Buffett, que son los 3 hombres más ricos del mundo, usted va a ver, hermanos, que no tienen muchas diferencias con nosotros, ¿sí? En su mayoría eran gente de clase media, de pronto muchos no nacieron, como decimos, en cuna de oro, y lo que los llevó a donde están hoy es un aspecto muy importante, y no fue el azar, fue la disciplina, ¿sí? Nosotros como cristianos, de por sí, pues tenemos una educación muy disciplinada, amén. Y es importante esa disciplina aplicarla en todos los aspectos de nuestra vida,
¿sí? Así como somos disciplinados de cuidar nuestra vida espiritual, de guardarnos para Dios, es importante que también en el aspecto financiero seamos muy disciplinados, ¿sí? Es importante la constancia. En el ejemplo del ahorro, hermano, no tiene ninguna repercusión si usted ahorra y comienza y hace un propósito y hace todo el proceso de planeación bien y comienza a ahorrar, pero le dura una semana, pero le dura un mes. No, hermanos, es importante que usted lo que se proyecte sea disciplinado y sus acciones vayan de la mano con eso que usted se proyectó. Ser disciplinado nos va a llevar al éxito, amén. Y pues también hay algunas realidades. Es cierto, la inversión en vivienda propia es una excelente inversión, ¿sí? Es decir, sí sirve que usted se esfuerce, que usted haga un planteamiento y un proyecto para adquirir finca raíz, ¿sí? Es como uno de los primeros tips que a uno le da. Siempre la finca raíz va a ser una excelente inversión. Muy poco se desvaloriza la finca raíz. Si usted, hay muchos gastos que uno tiene, un carro, demás, y son importantes. Pero si usted mira un carro, usted lo saca y nomás sacándolo del concesionario dicen que ya pierde el 30% de su valor, ¿sí? A cambio, la finca raíz es muy extraño, es muy raro que baje su precio real. Es más, con los años va aumentando. Mayores ingresos no implican conseguirlo todo. Referente a lo que decíamos, hemos conocido de gente que ha tenido millones y millones de pesos, millones de dólares, pero por mala administración hoy se encuentran en la calle, ¿sí? Y así hay historias. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, no importa cuánto, lo importante es, pues primero para nosotros contar con la bendición de Dios, amén. Y segundo, saber administrar esa bendición. Y un dato adicional para empezar, la esperanza de vida aumenta, hermanos. Eso implica que conforme la esperanza de vida aumente, asimismo, seguramente los gobiernos van a ir ajustando los plazos pensionales, ¿sí? Entonces, para nosotros las generaciones jóvenes, se cree que va a ser muy difícil llegar a ver una pensión. Y esto se los digo como una especie de alerta porque significa que tenemos que actuar hoy y ahora con nuestras finanzas personales, con nuestras finanzas familiares para que a largo plazo, no importa si no llegamos a ver una pensión, tengamos un sustento, amén. Bueno, ¿qué razones puede haber para administrar mejor el dinero que tengo? Entonces, una buena administración me permite pues un mayor liderazgo y control de mi vida. Me permite realizar los objetivos que me planteo. Yo creo que una de las sensaciones más incómodas para el ser humano es la frustración, amén. Cuando usted planea un viaje y no, vamos para Cartagena en diciembre y comenzamos a trabajar. Llegó diciembre y uy, no, es que no me alcanzó y no, tocó cancelar. Qué fea esa sensación, ¿cierto? Muchas veces pasa, ¿por qué? Porque no administramos bien nuestras finanzas. Entonces, qué rico es poder cumplir los objetivos y que nuestras acciones sean coherentes con esos objetivos. Entonces, esa es una razón más para ponerle mucha atención a este aspecto en su vida, hermano, para aprender a administrar bien. La racionalización del gasto, es decir, la restricción de los gastos de pronto innecesarios, nos permite generar niveles de ahorro y vamos a ver cómo a largo plazo el ahorro debe convertirse en inversión. Amén. Reducción del estrés, mayor tranquilidad, bueno, lo que decíamos, pensamiento a largo plazo, la posibilidad pues de proyectarnos, una mejor calidad de vida y lo más importante, hermanos, a nosotros que sabemos que todo lo que tenemos viene de la mano de Dios, la Biblia nos define como administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Es decir, lo que nosotros tenemos a diario no es nuestro, todo viene de tu mano, por eso, de eso te damos, amén. Bueno, a la hora de hablar de finanzas personales, hay a veces algunos obstáculos, ¿sí? O algunos pensamientos, y yo creo que muchas de las frases que están acá las hemos escuchado. No me alcanza para invertir, no me alcanza para aquello, no tengo dinero para generar tal proyecto, para gestionarlo, los ricos son unos explotadores, somos pobres pero honrados, eso yo creo que es muy colombiano este dicho. El dinero no nace en los árboles, cuando el niño va donde el papá, papi, no, es que tengo un árbol de plata ya.
Yo no tengo una máquina de dinero, nací pobre y me voy a morir pobre. Se necesita dinero para hacer dinero. Muchas veces hemos dicho eso, no, plata llama plata. Las matemáticas nunca han sido mi fuerte. Esa es una de las excusas más usadas para no ponerle como seriedad a la administración de nuestros ingresos. No importa cuánto gano, nunca me alcanza, ¿sí? Eso a veces suele suceder, que el Señor lo bendice y uy, no, lo ascendieron en la empresa. Le mejoraron el sueldo e igual usted dice, no, pero ¿por dónde se fue? Porque a final de mes me sobran días al final de la quincena, dicen algunos. El dinero es un tema que jamás he manejado. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. ¿Por qué hago esta lista de estos pensamientos, de estos obstáculos? Porque lo primero que necesitamos en esta noche, hermanos, es cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Muchas veces el problema para administrar es la mentalidad que tenemos, ¿sí? Qué bueno que en esta noche el Señor nos ayuda a quitarnos esa mentalidad. Si alguno de estos pensamientos ha estado en su vida financiera, o ha sido la forma en que usted ha manejado sus finanzas, qué bueno sería que usted saliera acá con un pensamiento totalmente diferente, ¿sí? Que sí, de pronto no somos unos feudales acaudalados con mucho dinero, pero lo que tenemos de parte de Dios, vamos a hacer el compromiso y vamos a administrarlo bien, para primero que el Señor se glorifique también en nosotros, amén. Bueno, hablar de finanzas personales, bueno, este cuadrito, yo quiero que todos lo miren y mientras yo más o menos lo describo, usted vaya pensando en qué etapa financiera está, ¿sí? Este cuadrito nos habla y nos ilustra de acuerdo a nuestra edad, qué más o menos qué cosas debemos tener, ¿sí? Entonces, está pues la primera edad, que es de niñez a juventud, que es de 0 a 18. Entonces digamos que en la planeación financiera pues no va a haber mayores, pues para un niño digamos no tendría mayores obligaciones en este aspecto. Ya estaremos en la etapa de la educación básica, un plan de seguros pues dependiente del de los padres. De pronto hay en algunos casos sí se puede en los niños incentivar el ahorro con una pequeña cuenta de ahorros. Hay planes, en los bancos ofrecen cuentas infantiles, creo, para desde niños empezar a ahorrar para la universidad, en fin. Pues plan de retiro dependiente porque no se habla. En fin, digamos que esta es la primera etapa de la vida y esas son, digamos, las cositas que deberíamos haber alcanzado. La segunda etapa es la que se conoce como formación profesional. En esta etapa, más o menos se comprende entre los 18 y 30 años y ya debe haber unos primeros visos de independencia financiera, ¿sí? O más bien, ya una independencia financiera al finalizar pues los 30 años, ¿sí? Es importante que los jóvenes que estamos acá y los que escuchamos esto, pues nos proyectemos también en eso, ¿sí? En alcanzar una independencia financiera de papá y mamá, amén, hacia los 30 años. La idea es que pues en educación, ojalá se pueda estudiar una profesión, en algunos casos tener un vehículo, un plan de seguros ya independiente, un fondo de reserva, un plan de retiro, pues ya si se ha empezado a laborar, seguramente ya existirán algunos primeros pinitos en ese plan de retiro a nivel empresarial. Un plan de contingencia, es decir, vuelve y juega el ahorro, ¿sí? Muchas veces a uno de joven cuando entra a trabajar y ¡uy! El primer sueldo y no hay obligaciones y gloria a Dios y qué rico es disfrutar de eso, pero siempre teniendo una reserva, ¿ven? Bueno, y en la parte de impuestos seguramente si el Señor nos bendice y hacemos las cosas correctamente vamos a estar declarando en renta, amén. Una tercera etapa es ya la formación familiar. Se cree que pues va de los 31 a los 45 años y igual debe haber ya un plan financiero de ingresos en fuerte ascenso, ¿sí? Como usted ya ha formado su familia, ya usted es profesional, ha tenido que estudiar lo que ha tenido que estudiar, ahora su preocupación es la generación que viene tras de usted, ¿sí? Entonces seguramente en esta etapa lo que usted debe tener es unos ingresos en ascenso, ¿sí? Usted está en este momento, en esta etapa de 31 a 45 años, es como la cúspide de la etapa productiva de la mayoría de seres humanos, ¿sí? Es decir, hasta los 30 años todavía uno se está
de pronto especializando, estudiando un poco más, y ya de los 30 a los 45 es una etapa de la vida en la que ya uno seguramente lo que va a estudiar la mayoría es muy poco y ya está en la cúspide de su etapa productiva, ¿sí? Entonces en este momento es cuando usted debe esforzarse por que sus ingresos crezcan, ¿sí? Más adelante vamos a ver algunas ideas, es decir, siempre proyectarse, si usted puede no solo depender de su empleo, tener otra entrada, un negocio por cuenta propia, inversiones, en fin. La idea es que ya haya un bien inmueble, un vehículo, de igual forma pues un seguro médico, de vida, en fin. En la materia de inversiones, una política de asignación de activos. Esto seguramente en esta etapa, si hacemos las cosas bien, vamos a poder hacer inversiones en intangibles, ¿sí? Es decir, estamos hablando de algunos papeles financieros, en acciones, en todo esto, que nos va a permitir tener como una reserva mucho más formalizada, amén. Entonces, es bueno siempre prestarle atención a esto. Cuando uno generalmente habla de acciones y el mercado bursátil, eso a veces suena por allá como uy, no, eso, pero no, hermanos, eso es más accesible de lo que uno se imagina. No es difícil, hay muchas facilidades. Por ejemplo, está el último ejemplo de las acciones que emitieron de Ecopetrol. A mi modo de ver era un muy buen negocio. En la iglesia allá en Villa María hubo varios hermanos que se acercaron a preguntarme, nosotros pues en lo que Dios nos permitió los asesoramos, muchos invirtieron y hoy en día tienen ahí un capital ahorrado que pues conforme va subiendo el precio de la acción, ellos van ganando y sin mover un dedo. Y los planes de pago de esas acciones fueron súper cómodos, no hubo problemas. Entonces es bueno también que ustedes empiecen a presupuestarse en eso, amén. Y vamos en, ok, bueno, ya va a haber un plan de retiro estipulado, un plan de sucesión. Seguramente como ya hay patrimonio, seguramente tendríamos que estar pagando el impuesto al patrimonio, ¿sí? Hay una cuarta etapa que es de 45 a 55 años. Entonces se supone que en esta etapa usted ya va a haber alcanzado el tope de sus ingresos, ¿sí? Usted ya se desarrolló profesionalmente, ya creció laboralmente lo que tenía que crecer, ya está en un nivel en el que seguramente de ahí ya no va a subir, ya está en el tope de sus ingresos y es importante que usted identifique cuando está en ese nivel, ¿sí? Para que usted pueda cuidar de pronto ese puesto, ese tipo de cosas. Muchas veces hay gente a la que le gusta, no sé, cambiar mucho de trabajo. A veces en el DANE uno ve eso y hay muchos jóvenes que entran y empiezan a trabajar y al año cambian y se van a otro lado y después vuelven con un mejor sueldo y sí. Pero sí hay un momento en el que es bueno que usted se estabilice, ¿sí? Es decir, digo, ok, ya yo sé, ya me desarrollé profesionalmente, laboralmente, yo creo que este es mi tope máximo de ingresos, vamos a hacer algo con esos ingresos, amén. Activos totalmente pagados, es decir, seguramente esa casa y ese vehículo que estaban antes, de pronto usted los había sacado en un crédito. La idea es que ya para esta etapa usted no tenga ese tipo de deudas financieras con los bancos, sino que ya sus activos estén saldados. Igual un seguro médico, de vida, lo que hablamos, bueno, igual cartera diversificada agresiva, esto hace referencia a las diferentes inversiones que podemos tener. Se supone que ya debe usted tener más de la mitad del fondo de su retiro, ¿sí? Entonces, mire que ya nos van faltando solo 2 etapas para el retiro. Ya esta etapa, la idea es que uno tenga bien sea en un bono pensional, cuando usted suscribe una pensión, lo que hacen ellos es matricularle un bono pensional. Entonces la plática que usted va consignando mensualmente o que usted le van descontando para su pensión, lo que los fondos de pensiones hacen es que la trabajan, ¿sí? Entonces ellos le dicen a usted, bueno, usted en su bono pensional, de acuerdo a sus aportes, debe tener tanto, ¿sí? Pero como saben que usted hasta los 60 y pico años se puede pensionar, en ese periodo de tiempo lo que hacen ellos es trabajarla. Entonces la mandan al extranjero, la trabajan en diferentes inversiones, para ellos ganar algunos réditos de esas inversiones. Y cuando llegue el momento del retiro, usted pueda retirar lo que equivale a su bono pensional, la mesada pensional. Entonces, si usted hace un plan de cuentas, es importante que usted le preste mucha atención a esta parte de la pensión, ¿sí? Los fondos pensionales por ley están obligados a
a enviar un extracto, creo que es trimestralmente, ¿sí? En el que usted le indican qué ha pasado con su bono pensional, ¿sí? Si ha ganado, si ha perdido, si las inversiones que ha hecho el fondo han sido buenas o malas, ¿sí? Entonces, muchas veces uno como que coge el bono pensional y el extracto y sí, y para el reciclaje. No, es importante que usted le preste mucha atención, ¿sí? Que usted mire y diga, bueno, de lo que yo aspiro que sea mi mesada pensional, ¿cómo va mi bono pensional? ¿Sí va bien? ¿Sí va mal? De pronto tengo que elevar mis ingresos para cotizar un poquito más y que al final de mi periodo productivo mi fondo pensional o mi bono pensional me suministre la mesada que yo quiero. Entonces es importante eso, hermanos, que le presten mucha atención. Igual, bueno, plan de sucesión e impuestos. En la quinta etapa es el prerretiro. Entonces es muy posible que en esta etapa sus ingresos declinen, pero sus egresos también, es decir, sus gastos. Ya en esta etapa, como usted ya pasó por muchas etapas de su vida, su etapa productiva, su formación familiar, es posible que no tenga la misma cantidad de gastos, ¿sí? Entonces es bueno que usted en esta hora que está viendo esto evalúe si sí es así, ¿sí? Si de pronto usted dice, uy, no, pues mis ingresos sí están declinando, pero mis egresos no, mis gastos siguen como antes. Entonces es bueno que usted revise y nos devolvamos en el proceso y miremos la planeación que estamos haciendo de nuestros gastos. Amén. Bueno, en la materia de activos esenciales, como usted ya seguramente ha adquirido una casa, un vehículo, le puede quedar algo de dinero para darse algunos gusticos. Entonces, algunos bienes suntuosos o suntuarios. Entonces, si usted no, ahí sí cabe ya de pronto un super viaje, bueno, algunos gusticos pues que usted ya se quiera dar. Igualmente, los seguros, la mismo en el plan de inversiones. Un fondo de retiro completado, ya en el prerretiro usted debe saber cuánto va a ser su mesada pensional, ¿sí? Hay mucha gente que se lleva muchas sorpresas, ¿sí? Y creen que su mesada pensional va a ser de tanto, y cuando ya llegó la hora de la pensión, no, es que usted le cancelamos solo el 75% y los fondos le hacen a usted la cuenta y no. Uy, no, pero es que yo estaba acostumbrado a ganarme tanto. No, pues le toca ahora de ahora en adelante conformarse con tanto, ¿sí? Entonces, pues es muy importante que usted le preste mucha atención desde ahora a cómo va el desenvolvimiento de su bono pensional, ¿sí? Hable con su fondo de pensiones, consulte los extractos, eso es muy importante. Ellos están en la obligación de prestarles atención a usted y resolverle cualquier inquietud. Amén. Bueno, el fondo, bueno, un plan de sucesión, seguramente pues ya el testamento listo, en fin. Ya la última etapa pues ya es la etapa del retiro para las personas mayores de 65 años que ya deben tener unas finanzas en orden, ya todos saldados, cero deudas, lo que decíamos, ya proyectos de disfrute, que usted se pueda dar una vejez tranquila, que usted no tenga que estar pasando a fugias, hermano, sino que ojalá tenga la oportunidad de disfrutar, un seguro médico, en fin, igual, un plan de inversiones muy estable. Una renta holgada, lo que hablábamos, una mesada pensional que vaya de acuerdo con sus expectativas, el mismo testamento e impuestos bajo control. Entonces, vaya usted mirando en qué etapa de la vida está, si de pronto tiene todo lo que según este cuadrito deberíamos tener. De pronto la cara de muchos es, uy, no. No, el bono pensional permanece estático, es decir, esa plata que usted cotizó no se va a perder, ¿sí? Lo que sí es importante es que en el periodo en que usted dure, o sea, busque estar desempleado lo menos posible, ¿sí? Porque muchas veces uno dice, no, pero yo coticé 10 años, ¿sí? Y después tuve un periodo de desempleo de 2, y después coticé 3, y después uno desempleado. Esos periodos de desempleo, pues son periodos de cotización cero, ¿sí? Entonces, como al final eso se hace un promedio, esos periodos de desempleo le van a afectar al final su mesada pensional, ¿sí? Pero la plata que usted
consignó o que usted le descontaron para su bono pensional, esa queda intacta y el fondo de pensiones igual debe respetarle eso. Bueno, ¿cómo funciona el sistema? Hay de pronto 4 tipos de personas, ¿sí? Entonces, están los empleados que tienen las características que estamos ahí, entonces trabajan para un sistema, buscamos un trabajo seguro, esperamos ascensos, lo que hablábamos ahorita. Yo creo que muchos de nosotros estamos en este primer cuadrante, ¿sí? Podemos tener una titulación, el riesgo nos provoca miedo, entonces siempre buscamos como un empleo muy estable, entonces uno espera el empleo y que ojalá no me muevan porque el riesgo provoca cierto miedo. Invertir el dinero en una inversión así como muy grande pues también provoca miedo porque como es todo lo que tengo pues baila en barro y me quedo sin plata. No nos gustan los cambios y pagamos impuestos altos, ¿sí? La carga impositiva en Latinoamérica asciende más o menos a esto, al 40% de los ingresos anuales se va para impuestos. En otros países, el caso de los países desarrollados, Suiza, Holanda, estos países tienen cargas impositivas mucho más altas, cerca del 60% de los ingresos mensuales son para impuestos. Existen los autoempleados, que son los mismos trabajadores por cuenta propia. Son el mismo sistema, entonces digamos que no trabajan para nadie, sino son los administradores de su propio negocio, dependen de su propio esfuerzo, son sus propios jefes, temen al fracaso, ¿sí? Hay que hacer un énfasis porque sí es cierto que hay que tener cuidado con las inversiones, todo en exceso es malo, ¿sí? Hay hermanos que tienen su negocio y tienen el mismo negocio con la misma infraestructura durante 10, 15, 20 años, cuando seguramente el negocio le está dando para que usted invierta más, ¿sí? Entonces, hermano, no le tenga miedo al crecimiento, seguramente le va a exigir más esfuerzo, cualquier cambio demanda un riesgo, pero a veces es bueno hacer esos cambios siempre y cuando sean para crecer, amén. No les gusta delegar tareas, ese es uno de los, digamos, puntos débiles de esta zona, de los autoempleados, ¿sí? Entonces los que tienen su negocio a veces quieren hacerlo todo, ¿sí? Entonces el papá si acaso por ahí deja al hijo atendiendo el negocio un ratico y quiere estar al tanto de todo y es bueno aprender a delegar, ¿sí? Porque usted debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar, ¿sí? El negocio a usted no se le puede volver una esclavitud, ¿sí? En Villa María hay casos de hermanos que tienen su negocio y no, hermano, tenemos reunión el domingo de 5 a 7. Uy, hermano, es que yo abro de domingo a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y uno, uy, hermano, pero una reunión 2 horitas. No, hermano, pues me va a tocar, Dios mío, y buscar a alguien que se quede en el negocio 2 horas porque, hermano, no se deje esclavizar tampoco, ¿sí? Trabaje para vivir, no viva para trabajar. Aprenda también a delegar tareas, amén. Es dueño de su empleo y en este caso pagan altos impuestos, ¿sí? Entonces, a los trabajadores por cuenta propia la carga impositiva es un poquito más, 60% aproximadamente. Están los dueños del negocio, ¿sí? Los dueños de empresas grandes, dueños de empresas multinacionales en muchos casos que crean, poseen y controlan el sistema. Son la gente que ponen las condiciones, ¿sí? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué a veces la tasa de interés que usted le cobran por un crédito es tan alta? Sencillo, porque los señores que son dueños de estos negocios dicen que tiene que ser así, ¿sí? Y ya tienen tanto poder económico y financiero que el Banco de la República obedece, los países obedecen y todo el mundo obedece, ¿sí? Y ya la dinámica del mercado obedece en sí a lo que ellos proponen, ¿sí? Entonces, ellos ponen las reglas muchas veces. Buscan seguridad financiera, no trabajan físicamente por dinero. Una ventaja de los dueños de estas grandes empresas es que usted, Arturo Cayo, usted nunca lo va a ver en un almacén vendiendo. Él está seguramente disfrutando de lo que le rentan sus inversiones, pero él pone las reglas, amén. Utilizan el tiempo de otra gente, se rodean de personas inteligentes, delegan tareas, habilidad para liderar personas. Igual si no trabajan siguen ganando lo que decíamos, pagan menos impuestos.
entre más grande sea el inversionista, seguramente la carga impositiva disminuya. ¿Por qué? Porque están del lado que pone las reglas en el sistema. Amén. Entonces, yo creo que todos quisiéramos estar en este lado y yo creo que si hacemos las cosas bien y correctamente podemos llegar a estar ahí. Amén. Inversionistas. Estos son los mejores de todos, pues. Invierten en el sistema. Los inversionistas son gente que ya ha acumulado muchísimo dinero y lo que hacen es delegar a un comisionista de bolsa y mueven las inversiones sentados en su cama, ¿sí? Yo los he visto acostados en la cama, una pantalla de plasma que le muestra los ruidos del mercado y lo mira una horita por la mañana y a las 5 de la tarde llama a su comisionista. ¿Qué hubo? ¿Cómo nos fue hoy? No, que tanto. Ah, listo. Bueno, nos vemos mañana. Así de sencillo. Y el resto del día, si se quiere sentar a hacer nada, puede hacerlo, ¿sí? Igual usan el dinero de otras personas, saben cómo convencer a gente que confíen en ellos, inviertan en ellos, usan el dinero de otras personas, lo multiplican, ganan de ahí, ganan dinero con dinero, les atrae el riesgo. Mire que cómo es de diferente, ¿sí? Allá en el primero, uy, qué temor al riesgo, ¿sí? Qué temor a de pronto hacer una inversión, qué temor. Acá esta gente les atrae el riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo financieramente representa muchas veces mayores rendimientos, ¿sí? Entonces, esta gente no tiene miedo de invertir grandes cantidades de dinero en proyectos que a ellos les parecen rentables, les gusta, saben que van a ganar, lo invierten por poco tiempo y luego las retribuciones son mayores. Y pagan 0 impuestos muchas veces porque el dinero, por circular muchas veces entre países, las cargas impositivas son menores, son casi nulas. Entonces, y no, devuélvete a la anterior. Y en este primer cuadrante, en lo de mi mano derecha, está el 95% de la gente y el 5% del dinero, ¿sí? Y en este otro está el 5% de la gente y el 95% del dinero. Qué bueno estar en este lado de mi izquierda, amén. Qué bueno pertenecer acá. Todo esto lo podemos lograr con disciplina, una política de ahorro muy correctamente desarrollada y sobre todo, hermanos, una mentalidad muy abierta, ¿sí? No le tema conocer temas financieros, no le tema, eso no es nada del otro mundo y bien conocidos, usted se va a dar cuenta que pueden llegar muy buenas bendiciones desde ahí. Bueno, pero luego de mirar todo eso bonito, volvamos a nuestra realidad, ¿sí? Entonces volvamos a mi flujo diario de dinero. Entonces, es importante, hermanos, que usted, vuelvo y digo, sea muy consciente de sus gastos y sus ingresos diarios y mensuales, ¿sí? Mi abuelito es un anciano de 80 y tantos años, 83, ¿sí? Y hace pocos días yo estaba visitándolo y me dijo, venga, le muestro una cosa. Y sacó, había como unos 15 libros gordísimos de contabilidad llenos. Y me dijo, mire, yo desde que me casé con su abuelita comencé a hacer esto. Y estaba, hermano, anotado, si compraban 1000 de pan, escribían 1000 de pan, ¿sí? Cada detallito, anotado desde que se casó con mi abuelita hasta el día de hoy. No les miento, es verdad, yo los vi, yo, uy, Dios mío, increíble, ¿sí? Y yo decía, bueno, mi abuelito, ¿y por qué? Me dijo, y mi abuelito, sin tener un sueldo muy prominente, porque mi abuelito tuvo como, no, es que no tuvo casi ni la primaria, ¿sí? Pero sabiendo administrar lo que el Señor le fue dando en el camino, logró sacar 5 hijos profesionales, tiene propiedades en varias partes, todo lógico por la bendición de Dios, ¿sí? Pero también hubo un aporte de parte de él, que fue estar muy pendiente, ¿sí? Registrar qué gastos de pronto le están generando a él una fuga. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos hacer, ¿sí? Registrar nuestros activos es lo que poseemos, ¿sí? Entonces, si usted tiene cuentas en bancos, CDTs, cesantías, cuentas por cobrar, ¿sí? El carro, los muebles, en fin, ¿sí? Sus pasivos, ¿sí? La famosa tarjeta de crédito, que aprovechando, hermano, evite usar tarjetas de crédito al máximo. Los créditos de consumo tienen las tasas de interés más altas del mercado, ¿sí? Evitemos los créditos de consumo, hagamos créditos para inversiones que valgan la pena. Evitemos al máximo los créditos de consumo, amén.
Bueno, créditos por educación, que son, si valen la pena, hipotecas, en fin, ¿sí? Y esto debe traducirse en un seguimiento diario, ¿sí? Entonces usted debe tener diario, bueno, de mi salario mensual más o menos cuánto me puedo gastar hoy, ¿sí? En mis ingresos. ¿Qué otras inversiones de pronto me dan alguna renta, ¿sí? Arrendamientos, en fin, e igualmente con sus gastos, ¿sí? Entonces, haga ese ejercicio, siéntese a hacer, bueno, yo me gasto diariamente tanto, pero tengo tanto, ¿sí? ¿Qué gastos de pronto me están generando un desperdicio de dinero que no quiero que tampoco se vuelvan ávaros y tacaños y después, no, es que por culpa del hermano Andrés y no me vuelven a invitar? No. Registrar y ser cuidadoso con nuestros gastos no implica que nos vayamos al otro extremo, ¿no? De ser pues tacaños y no, sino que tengamos un control adecuado de nuestras finanzas. Amén. Bueno, ¿qué es el ahorro en sí? Uno con frecuencia escucha expresiones como: estoy ahorrando para un carro, estoy ahorrando para las vacaciones de fin de año, estoy ahorrando para X o Y. Hermano, eso no es ahorro, ¿sí? Eso es una plata que usted está destinando para un fin específico. Eso cuando usted dice, no, es que voy a ahorrar para comprarme un carro nuevo. No, hermano, lo que usted está haciendo es guardando un capital para comprarse un carro nuevo, ¿sí? Pero eso en sí no es ahorro, ¿sí? La idea del ahorro es que usted no le ponga nombre a esa plata, ¿sí? Que usted no la matricule desde ya, ¿sí? Sino que sea una inversión o la destinación de una porción de sus ingresos mensuales, diarios, como sea, constantemente durante un periodo de tiempo determinado, y más adelante, cuando usted ya tenga un capital que usted mismo presupuesto, usted dice, bueno, voy a ahorrar hasta tantos millones, voy a ahorrar hasta tanto, eso sí puede hacerlo, ahorrar hasta tanto. Ya cuando complete el capital que usted desea estipular, miramos cómo lo podemos volver una inversión que valga la pena, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces decimos lo que decíamos, ¿no? Entonces, no, voy a ahorrar para, o los chicos, no, voy a ahorrar para unos zapatos, para, en fin. No, eso no es ahorro, ¿sí? Esa no es la definición de ahorro, porque el ahorro, bien manejado, se debe convertir en una inversión. Amén. Cuando usted ahorra para otro fin, termina gastándolo. Entonces, pues no fue ahorro, porque usted no tuvo réditos, no obtuvo rendimientos de ese ahorro, entre comillas. ¿Listo? Entonces, hay que puntualizar muy bien eso. Lo ideal es que una persona o un hogar pueda ahorrar en promedio, como mínimo, un 10% de sus ingresos, bien sea mensuales, en fin. En Colombia, como les digo, las tasas de ahorro son muy bajitas, ¿sí? Para el 94, según el DANE, ahorraban cerca del 7.6%. En el 2000 el 5.3% y en el 2004 el 6.5%. Como pueden ver, estamos muy por debajo, ¿sí? Estamos 4 puntos por debajo, ¿sí? Entonces, qué bueno que usted hoy haga la cuenta y diga al menos, bueno, voy a ahorrar al menos el 10% de mis ingresos mensuales, ¿sí? Y haga la cuenta y eso lo coloque dentro de su presupuesto. Amén. Inténtelo. Yo sé que gastos siempre va a haber, ¿sí? Imprevistos siempre van a existir, pero qué bueno que usted haga y salga con la mentalidad, bueno, voy a tratar de pronto registrar mejor mis gastos diarios, mis gastos mensuales, ver dónde estoy invirtiendo dinero innecesariamente para poder ahorrar al menos el 10%, ¿sí? Haga ese ejercicio al menos durante un año y va a ver que al final usted va a tener un capital importante y usted ya no va a pensar en irse a Cartagena o en comprarse un carro, sino que seguramente su mentalidad va a ser invertirlo de una mejor forma. Amén. Hay varias clases de ahorro y esta frase que me llamó mucho la atención quiero que usted se la lleve, ¿sí? No ahorres de lo que te queda después de gastar, gasta de lo que te queda después de ahorrar, ¿sí? Esto lo dijo Warren Buffett, el tercer hombre más rico del mundo, ¿sí? Entonces es importante que eso, porque muchas veces, ¿cuál es la dinámica del ahorro? Usted recibe el sueldo y uno comienza, bueno, pagar, allí los servicios, en la plata que debo, la tarjeta de crédito, al final, y no, hermano, es que no me quedó para ahorrar. No, haga el ejercicio al revés, ¿sí? Trate de sacar el ahorro y más bien esa porción que sacó de ahorro disminuya la de otros gastos que usted puede reducir, amén. Bueno, aquí están una descripción un poquito de cuáles tipos de ahorro hay. Este es un ahorro informal, que es el ahorro en la propia casa, como la alcancita ahí. El semi-informal,
que son las famosas cadenas, ¿sí? Entonces muchas veces en los empleos se generan las cadenas o fondos informales, son muy aconsejables, ¿sí? Yo personalmente los recomiendo porque usted le dan a veces, incluso cuando se forman fondos, dentro de las mismas empresas le dan a usted créditos a bajas tasas de interés y generalmente los rendimientos que se ven son aceptables, son buenos. Las carteras colectivas de corto plazo es otro tipo de ahorro informal, ya empieza a incluir el sector financiero. Un ahorro voluntario, que es lo que popularmente decimos nosotros que es debajo del colchón, ¿sí? Que son esas inversiones a largo plazo, como las de un CDT, ¿sí? Está también un ahorro comprometido, que son los fondos de empleados o voluntarios de pensiones. Usted puede suscribir, aparte de la pensión obligatoria, una pensión voluntaria, ¿sí? Entonces los fondos de pensiones ofrecen ese tipo de beneficios. Si usted pudiera hacerlo, sería magnífico tener una pensión voluntaria. Usted tiene derecho, creo que a los intereses de lo que generen las inversiones, y pues al final también tiene a su bono pensional, creo que le agregan algo de esto. Y pues digamos, otro tipo de ahorro que son ya como más forzosos son las pensiones y las cesantías, ¿amén? ¿Dónde hacer el ahorro? Entonces, bueno, aquí hay, bueno, estamos como cortos de tiempo, pero aquí hay, bueno, una descripción de varias formas de ahorrar, ¿sí? Entonces, pues, está descrito, bueno, qué requisitos a veces hay que tener para abrir un producto financiero. Entonces, qué requisitos usted le piden para abrir X tipo de ahorro, bien sea un CDT, una cuenta de ahorro programado, en fin, qué condiciones de uso. Entonces, sea también muy cuidadoso en eso, ¿sí? Los bancos son muy vivos, hermanos, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces pasa que usted dejó su platica en una cuenta de ahorros y cuando fue a ver, uy, no, es que hay menos, y el banco siempre va a llevarlas de ganar. No, es que el interés, es que el contrato decía, es que en fin, sea cuidadoso y lea como dicen la letra menuda, ¿sí? Hoy en día, después de 1999, que fue la gran crisis financiera en Colombia, hoy en día de algún modo hay más formas para que usted pueda salvaguardarse un poquito de la usura de los bancos, ¿sí? Entonces, digamos que hoy en día también hay muchas entidades financieras. No se quede con la primera que le ofrece cualquier cuenta, ¿sí? Sea cuidadoso, investigue, ¿sí? ¿Qué es que me cobren un interés de tanto por ciento efectivo anual? ¿Eso en qué se traduce? ¿Sí? ¿Qué es que me cobren tanto por ciento por cada transacción? ¿Sí? Todas esas cositas son importantes, no todas las instituciones financieras funcionan igual, ¿sí? Entonces hay unas que después de tanto plazo de ahorro le cambian a usted las condiciones del contrato, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos con eso, amén. Y bueno, corramos un poquito. Bueno, es cómo hacer un plan de ahorros, ¿sí? Entonces lo primero es establecer metas de ahorro, lo que decíamos, ¿sí? Entonces usted planea, bueno, voy a ahorrar tanto. No le ponga nombre, importante, no le ponga nombre, lo que decíamos. Establezca una meta, ¿sí? Determine cuánto y durante qué tiempo necesita ahorrar para lograr sus metas de ahorro, ¿sí? Entonces, después de que usted diga, bueno, voy a ahorrar tanto, ¿cuánto tiempo y qué porción de mi ingreso mensual necesitaría ahorrar? ¿Sí? Entonces usted va a llegar a conclusiones como, uy, bueno, me toca ahorrar tanto mensual y eso equivale al más del 10%. Entonces no, difiere un poquito más el ahorro. La idea es tampoco que usted pues quede sin por estar ahorrando, no. Determine cuánto está ganando en ese periodo de tiempo, la regularidad de sus ganancias y cuánto espera ahorrar de forma regular. Identifique qué gastos puede reducir y reasigne esa cantidad de esos ahorros, lo que hablábamos, ¿sí? Es importante. Yo creo que si todos aquí hacemos el ejercicio sincero de analizar nuestros gastos mensuales, vamos a llevarnos muchas sorpresas porque hay muchas cosas que no son absolutamente necesarias en las que estamos gastando y que por ahí son fugas de dinero que podemos estar dedicando al ahorro. Amén. Decida dónde ahorrar, lo que hablábamos, identifique los lugares donde podría ahorrar, los productos, las desventajas, las ventajas. Lo que decíamos, planifique cuánto y con qué frecuencia ahorrará, y lo importante, lleve la cuenta de sus ahorros. Amén.
Bueno, aquí hay otros consejos para ahorrar, entonces ahorre tanto como pueda, tan pronto como pueda, ahorre según sus ingresos, ¿sí? Vuelve y juega, no se ponga metas que no pueda cumplir, ¿sí? Sea coherente con sus ingresos, ¿sí? Y más bien es preferible que alargue los periodos de ahorro. Si usted se pone una meta muy alta y no, es que yo necesito ahorrar 100 millones en un año, pero usted se gana el mínimo, entonces no, ¿sí? Sea coherente con sus ingresos, ¿sí? Lo que decíamos, trata de ahorrar el 10% de sus ingresos. Evite tentaciones, no lleve consigo mucho efectivo, ¿sí? Si usted sale y le acabaron de cancelar la quincena, pues no se la lleve toda porque es una tentación y se va para el centro comercial y, en fin. Calcule cómo puede hacer crecer su ahorro en el tiempo. Lo que decíamos ahorita de las inversiones, es importante que le perdamos un poquitico el miedo a cómo invertir en instituciones financieras, en el mercado bursátil. Páguese a sí mismo, esto es importante porque uno de los obstáculos con el ahorro es que el que ahorra siente que ahora no tiene derecho a nada por estar ahorrando. No, no tengo derecho, mejor dicho, es que ni a un heladito. No, hermano, también destine dentro de su ingreso mensual, destine una porción para darse algunos gustos. O sea, ahorrar no tiene por qué ser una esclavitud. Tiene que ser algo que también usted disfrute porque a largo plazo va a poder hacer algo con ese dinero, amén. Gaste con cuidado, controle préstamos y deudas, pague las deudas, evite diferir a tanto periodo las deudas. Los que tienen tarjeta de crédito no difieran tanto las cuotas con las compras. Traten de en lo posible 1 o 2 cuotas máximo, ¿sí? Usted difiere a veces a 36 cuotas, no, un par de zapatos. Hermano, hay que tratar de pagar las deudas lo más pronto posible, amén. Conserve entre 3 y 6 meses de gastos básicos en un fondo de emergencia. Hay que tener un fondo de emergencia, ¿sí? Empiece a crearlo, ¿sí? Siempre es muy bueno, uno no sabe en qué momento se presenta un imprevisto y hay que hacer uso de ese fondo. Mantenga sus fondos de emergencia en una cuenta aparte, hay que separar los gastos, los ahorros, perdón. Y lo decíamos, encuentra productos de ahorro que se ajusten a sus metas. Bueno, después de haber mirado todo esto y después de hacer el análisis que hacíamos al principio, hoy pregúntese por qué de pronto estamos donde estamos hoy financieramente, ¿sí? Yo sé que en ese análisis de pronto a algunos les fue bien y dijeron, no, sí, no, pues ahí de pronto, pero vamos bien, ¿sí? Pero otros de pronto dicen, no, pues es que, pues no, de lo que teníamos que tener, no, de todas las cosas que decía ahí es que ni una, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué. Porque sus pensamientos, sus deseos o sentimientos no están siendo coherentes con sus acciones, ¿sí? Entonces, hermanos, de nada sirve que aquí hagamos una conferencia muy bonita, muy chévere, pero no pongamos eso por obra, ¿sí? Es importante que hoy usted empiece a actuar, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, todo este proceso de ahorrar nos lleva a la planeación financiera, ¿sí? Así, a grosso modo, la planeación financiera pues es un conjunto de actividades para comprender la relación de ingresos y gastos que decíamos permite crear un plan para una estabilidad económica, ¿sí? Usted no va a alcanzar nunca la estabilidad económica si no se sienta a planear, ¿sí? Es algo que muy poco a veces se hace en los hogares, ¿sí? Planee, ¿sí? Lo que decíamos, póngase metas financieras y el mismo y conocido presupuesto, ¿sí? El presupuesto va a estar presente en todos. Presupuesto siempre, lleve una cuenta muy detallada de sus gastos. Ingresos, hay que hacer gestiones para aumentar los ingresos, ¿sí? Vuélvase más competitivo, ¿sí? Entonces, hermanos, si usted por la gracia de Dios ha podido estudiar una carrera, el Señor le ha permitido avanzar en sus estudios, haga algo para usted volverse más competitivo, ¿sí? Estudie más, haga cursos, no sé, vuélvase más competitivo. El hermano que de pronto no ha tenido la posibilidad de estudiar algo, no importa, hermanos, mire, yo conozco infinidad de casos de gente que sabe de finanzas más que cualquiera que ha estudiado. Y no, yo tengo bachillerato, ¿sí? Pero fueron acuciosos, no se quedaron ahí estancados, ¿sí? Se volvieron competitivos a su modo, con sus herramientas, pero lo lograron, ¿sí?
producir bienes o servicios diferentes a los laborales o profesionales. Lo que decíamos, es importante que usted trate de tener otra fuente de ingresos, ¿sí? Y invertir su ahorro de manera segura para obtener rentabilidad. Y hay que formas de disminuir los gastos: no exceda sus gastos, elimine gastos innecesarios, adquiera lo mismo con un menor gasto, ¿sí? Busque las promociones, mejor dicho. Evalúa a la hora de gastar si es realmente necesario, ¿sí? Si lo necesito inmediatamente, o si puedo satisfacer esta misma necesidad con un gasto inferior, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que no, es que yo necesito ese par de zapatos, ¿sí? Sí lo necesita. Entonces hay que ser muy sinceros con nosotros mismos, y si queremos ahorrar y llegar a una correcta planeación financiera, hay que ser muy cuidadosos con estas partes. Bueno, aquí lo que decíamos, los famosos gastos desapercibidos. Bueno, hay algunos ejemplos. Entonces, bueno, sé que muchos de acá no, bueno, el azar, bueno, sé que acá no, nosotros como cristianos pues no creemos en esto. Los gastos de bolsillo, hermanos, el dinero en bolsillo se va muy rápido, usted no se da cuenta cómo, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, identifique muy bien qué gastos desapercibidos, golosinas, en fin, cosas que usted puede incluso satisfacer en su propia casa, evítelas. Las deudas, amén. Muchos tenemos deudas a nivel, digamos, con otra persona, con los bancos. Déjala anterior. Pregúntese, ¿alguien más paga su deuda por uno? Es decir, la deuda para la que usted sacó un crédito, en fin, ¿la está pagando alguien más? Hay gente que hace lo siguiente, y es muy conocido: saca un préstamo para una vivienda, la arrienda, y con lo de la vivienda paga la deuda. Y fácil, alguien más la está pagando por usted, y usted tiene una inversión en finca raíz importante, y usted, el esfuerzo que tiene que hacer monetariamente cada mes es mínimo, ¿sí? Entonces pregúntese cómo están sus deudas. Lo que decíamos, inversiones en papel, en portafolio, bienes raíces para aumentar los ingresos. Bueno, aquí quiero hablar un poquito con la gente que tiene negocios por cuenta propia, ¿sí? Es importante separe sus finanzas personales de las de su propio negocio, ¿sí? Los hermanos que tienen un almacén muchas veces están en el almacén, no, que para la leche, saca de ahí, para la leche, no, que para el pan, ¿sí? Hermano, separe. Una cosa son sus finanzas personales y otra las de su negocio, ¿sí? Usted no va a poder saber cuánto le está dando su negocio si no separa, ¿sí? Póngase un sueldo, ¿sí? Asigne un sueldo. Si usted es el dueño del negocio, no importa, asigne un sueldo. No, que es que no me da. No, igual asígnelo, porque así usted sabe cuánto tiene que vender de más para llegar a la meta de que su negocio le dé para pagar un sueldo a usted y a sus empleados, así sean sus familiares, y le quede alguito más para reinvertir. Y esas utilidades, lo que decíamos, reinviértalas en activos fijos que le permita ser más competitivo. Entonces, amplíe el negocio, no le tenga miedo. Si usted tiene utilidades, ¿por qué no hacerlo? Hágalo, atrévase. Bueno, y para finalizar, quiero hacer mención de algo que seguramente aquí todos ya saben, y es que nosotros solo somos administradores de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Hermano, nada de lo que hemos hablado esta noche va a tener resultado si no ponemos en práctica otros dos elementos fundamentales. Y uno es tener en cuenta que el dueño de sus finanzas es el Señor, ¿sí? No es lo mismo si yo tengo 100,000 pesos que me quiero gastar de cualquier forma. Así la hermana me dice: hermano, administrame esos 100,000 pesos, ¿cierto que es diferente? Es igual con Dios. El dinero que tú tienes, el dinero que te ganas mensualmente, es Dios el que te lo puso a administrar, ¿sí? Entonces, casi que es una obligación con Dios. BS Radio, con el mensaje edificante y ministrante. Y para mí lo más importante, hermanos, es que nosotros no podemos nunca desligarnos, que nuestra prioridad en toda nuestra vida es la presencia de Dios. Amén. Muchas veces el Señor de pronto no te bendice porque en tu corazón, allá donde nadie te ve,
donde solo son tus pensamientos y tus reflexiones, de pronto el anhelo de un mejor empleo, de una mejor situación económica, está desplazando a Dios del primer lugar. Y eso solo lo sabes tú y Dios. Y en esta noche el Señor sí te va a bendecir, y sí quiere bendecirte, pero el Señor quiere ver antes una actitud como la de Habacuc. Habacuc 3:17, que dijo, él un día se levantó y se puso como a pensar y dijo, oiga, no, Señor, es que aunque la higuera no florezca, aunque en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque esté en una situación económica muy precaria, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Hermano, no pierda nunca de vista eso. El Señor sí lo va a bendecir. Mira, hermano, tan importante es no perder eso de vista. Un día estaba Moisés y fue a hablar con Dios, y Dios le dijo, mira, Moisés, yo voy a enviar un ángel delante de ti, pero mi presencia no va a ir en medio de ti, porque el pueblo ha pecado, en fin. Moisés hubiera podido decir, sí, Señor, vas a mandar el ángel y me vas a dar la tierra prometida, sí, qué bendición. ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no doy un paso. Porque Moisés sabía que era mejor un desierto con la presencia de Dios que un Canaán sin la presencia de Dios. Hermano, tú debes tener eso siempre claro. Todo lo que hoy hemos hablado no va a tener ningún resultado si tú no pones esto por obra. Allá en tu corazón, donde nadie te ve, donde ni tu esposa ni tus papás, donde nadie ve tus pensamientos, que siempre, haya o no haya, esté la presencia de Dios en primer lugar. Yo te quiero invitar a hacer una oración en esta noche. Esto es lo poco que tenemos. BC Radio, 3 años llevando el Evangelio al mundo. Y yo quiero hacer una oración para que